Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 2, lo que pudo ser y no fue. Te invito a orar. Querido Señor, gracias te damos, Padre, por tanto amor y tanta bondad que nos has profesado. Gracias por proveer todo lo que necesitamos para nuestra existencia. Nuestras cargas, nuestras cuitas, nuestras angustias, colocamos en tus manos para que tú seas, Señor, quien nos guíe por sendas de amor, de justicia y de verdad. Te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que seas tú el que nos explique y nos dé las lecciones importantes que necesitamos para crecer en nuestra fe. Gracias, Padre, por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 de Isaías debe entenderse dentro del marco teórico que Dios fue quien llamó e hizo posible la existencia del Israel como nación. Desde un mismo comienzo, Dios los hizo su pueblo para que fueran bendición para el mundo, otorgándoles el conocimiento de la salvación. Dios tenía bendiciones especiales para Israel. Dios tenía planes especiales para su pueblo. Pero lamentablemente no se cumplieron porque ellos rompieron su pacto con Dios. Y este libro de Isaías nos muestra muchas promesas que ahora forman parte de los planes de Dios para el fin de los tiempos. Los capítulos que van desde el 2 hasta el 4 parecen formar una pequeña colección de oráculos del profeta Isaías. Al parecer, estaban como una compilación separada, pero que ahora forman parte del mensaje del profeta. Reflexionemos sobre algunos de los versículos de este importante capítulo de Isaías. El capítulo 2 comienza diciendo que fue Isaías enviado con un mensaje especial. Leamos el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Esta es la introducción sobre una serie de mensajes que debían ser escuchados en toda Judá y en especial en Jerusalén. Esta es la labor de un mensajero. Tiene algo que comunicar de parte de Dios y debe hacerlo aunque su mensaje no sea del todo aceptado. El mensaje comienza a describir el ideal de Dios para Israel. Versículos 2 al 5. Vamos a analizar un poco este pasaje sin ser exhaustivos. El discurso de Isaías comienza con el versículo 2. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Este pasaje ha tenido por lo menos 3 interpretaciones. La primera, Israel como nación será restaurada después del milenio. En segundo lugar, describe un falso reavivamiento que tendrá lugar al final de la historia. Y número 3, presenta el plan original de Dios para Israel, pero que debido a la apostasía del mismo nunca se cumplió, pero tendrá su cumplimiento en el pueblo escogido cuando se proclame el Evangelio a todo el mundo. En este comentario nos inclinamos a esta última interpretación. Como ocurre con otros pasajes bíblicos, la única manera de determinar el verdadero sentido de Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4 y su importancia para la iglesia de hoy consiste en estudiar este pasaje dentro del contexto de toda la Biblia y determinar lo que la Escritura misma dice al respecto. Elena de White nos habla del estudio de este pasaje diciendo: las Escrituras del Antiguo Testamento eran el libro texto del pueblo de Israel. Hay lecciones prácticas en la palabra de Dios.
Lecciones que Cristo quiere que maestros y padres presenten a los niños en la escuela y en el hogar. Ella enseña principios vivos y santos que impulsan a los hombres a tratar a otros como quisieran ser tratados por estos. Principios que han de introducirse en la vida diaria aquí en la tierra y llevarse a la escuela celestial. Esta es la educación superior. Ningún saber de origen humano puede alcanzar estas alturas porque llegan a la eternidad y son inmortales. Sabemos demasiado poco acerca de la grandeza y la compasión del amor de Dios. Esto lo encontramos en Consejos para los Maestros, página 439. Así que en este sentido, miremos algunos detalles de este pasaje de Isaías 2. Él dice, acontecerá. Es algo que estaba planeado para Israel. Estas palabras deben entenderse en el marco que un pueblo que cumple con los requisitos que ha expuesto Dios, entonces acontecerá que Dios cumplirá su parte. Como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no cumplió su parte, esta promesa se cumplirá con el pueblo escogido por Dios en el Nuevo Testamento, que proclamará el Evangelio hasta los confines de la tierra. El texto dice, en los postreros días. Literalmente se traduce en el fin de los días. Generalmente designa el final de cualquier periodo, sea corto o largo. Este término que se usa aquí en el hebreo, se usa para describir, por ejemplo, el fin de los 430 años en Egipto. También se habla del fin de la peregrinación por el desierto. Se usa también en el lenguaje profético para hablar del fin del tiempo de gracia, el fin de los 1260 días o los 2300 días. Así que según el caso en que se usa esta palabra, también se puede aplicar al fin. Ahora, cuando dice en los postreros días o en el postrer tiempo, se refiere a la manifestación de la majestad de Dios, al día cuando solo Jehová será exaltado. Se refiere al establecimiento del reino mesiánico. Este periodo mesiánico comenzaría en la restauración de Israel después del cautiverio babilónico. Pero Israel no satisfizo las condiciones necesarias para que Dios pudiera cumplir las numerosas promesas de gloria nacional y dominio universal. Ahora esas promesas son dadas a la iglesia de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: al proclamar las verdades del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la iglesia de Dios en la tierra está cumpliendo hoy la antigua profecía: florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá del fruto. Los que siguen a Jesús en comparación con los seres celestiales están ocupando rápidamente los lugares desiertos de la tierra y como resultado de sus labores obtienen una abundante mies de preciosas almas. Hoy, como nunca antes, la diseminación de la verdad bíblica por medio de una iglesia consagrada ofrece a los hijos de los hombres los beneficios predichos siglos en la promesa hecha a Abraham y a todo Israel, a la iglesia de Dios en la tierra en toda época. Bendecirte he y serás bendición. Libro Profetas y Reyes, página 519. Como resultado de su relación y el no cumplimiento de su pacto con el Eterno, la predicción nunca se cumplió en el Israel literal. El profeta dice: acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. La frase casa del Señor o casa de Jehová se emplea comúnmente en el Antiguo Testamento para designar el templo situado en el monte de Moria. Este lugar escogido por el Señor como centro de su culto llegó a ser centro y símbolo del judaísmo. Por esto, decir que el monte de la casa de Jehová sería exaltado como cabeza de los montes equivalía a decir que el Dios de Israel sería honrado por encima de los otros dioses y religiones. La palabra monte es símbolo de poder y por lo tanto de dominio nacional. Al decir que está por encima de todos los montes,
equivalía a decir que Dios es exaltado por encima de los otros dioses de todas las naciones. Elena de White amplía este concepto y explica: de una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa forma, la luz del cielo había de alumbrar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oirá una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 324. Jerusalén se convertiría en el centro de adoración para todo el mundo. Por eso termina diciendo que todas las naciones correrán hacia el monte Sión. Es el plan de Dios originalmente, la exaltación de Israel sobre todas las naciones, en la que todos vendrán y adorarán al Señor en su santo templo. Pero esa promesa finalmente se cumplirá cuando la iglesia, según Apocalipsis 18, alumbre la tierra con la gloria de Dios y las personas vengan de todas partes y acepten el llamado del Señor. Sigamos estudiando este capítulo tan interesante de Isaías, capítulo 2, y leamos ahora el versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este está ampliando el concepto anterior. Las naciones acudirían a Jerusalén para saber que allí se adoraba al verdadero Dios. Israel debía llegar a ser una nación que llevaría el conocimiento de la salvación a todo el mundo y llegaría a ser el centro de la tierra. Sería la nación a la que todos hubiesen querido ir. Elena de White comenta: si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Libro deseado de todas las gentes, página 529. Entonces todos vendrían para ser enseñados en los mandatos y las leyes del Señor. Esa es la función didáctica del Evangelio. El objetivo: que las naciones conocieran la justicia divina y fueran convertidas. Ella dice en otro libro: el propósito de Dios para impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía, por medio de Israel, había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 228. Lamentablemente esa función no la cumplió fielmente Israel. Entonces la iglesia de Dios hoy es enviada a enseñar lo que Jesús predicó y el mensaje de salvación para el mundo. Versículo 4. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo nos ofrece una descripción interesante que podemos aplicar a las escenas finales de este mundo de pecado. No todas las naciones de la tierra estarían dispuestas a obedecer la palabra de Jehová que emanaría de Jerusalén. Los que se negaran a someterse a la autoridad de Dios, manifestada a través de los judíos como pueblo escogido del Señor,
se unirían para conseguir por la fuerza de las armas lo que no había estado dispuestos a obtener, poniendo su carácter en armonía con la ley de Dios. Al llegar a Jerusalén y sitiarla, descubrirían para su espanto que en realidad luchaban con el Dios del cielo y que Él los juzgaría y destruiría allí mismo. Israel pudo comprobar esta realidad incluso en la época de Isaías, que el Señor es quien pelea por su pueblo. Pero lo que se describe en estos pasajes nunca se cumplió en el caso del Israel literal, puesto que la nación no desempeñó la misión que se le encomendó. Pero ahí no termina el profeta, porque al ser destruidos los enemigos del pueblo, entonces hay una descripción de paz, en donde las armas de guerra se convertirán en instrumentos de trabajo para la tierra. Cuando los enemigos de Israel fueran finalmente destruidos, las naciones que quedaran se someterán voluntariamente al liderazgo de Israel. De cierto, la gente dice: la paloma de la paz hubiera salido de los muros de Jerusalén rumbo a todas las naciones. Entonces, Jerusalén, en consonancia con su nombre, la ciudad sería posesión de paz o fundamento de paz. De nuevo, el plan original de Dios que tuvo para Israel no se cumplió por causa de la apostasía. Pero sabemos que al final del tiempo, Dios vendrá y pondrá fin a todas las guerras humanas y establecerá su reino de paz eterna. Pero cabe notar que este pasaje en particular tiene una aplicación apocalíptica de los acontecimientos finales, cuando finalmente el Señor establecerá su reino de paz. Y termina esta sección con un llamado en el versículo 5. Venid, casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. El llamado es venid. Nuevamente el Señor lo llama a sincerarse con Él, lo llama a hacer cuentas con Dios, a poner las cuentas en claro. En la traducción del lenguaje actual dice: vamos, pueblo de Israel, deja que Dios sea tu guía. Cuando el profeta Isaías pronunció este mensaje, el reino del norte, las 10 tribus, aún no habían sido llevadas en cautiverio. Aunque los mensajes de Isaías se dirigían en primer lugar al pueblo de Judá y de Jerusalén, aquí se extiende este llamado a las 12 tribus, una invitación para caminar a la luz de Jehová. Y si bien la apostasía del reino del norte era casi completa, la misericordia divina todavía invitaba a Israel para que se volviera a Dios antes de que terminara el día de la salvación. Israel, hay promesas maravillosas para ti, pero la condición es: deja que Dios sea tu guía. Hoy el Señor extiende esas promesas de vida para cada uno de nosotros. Y la invitación es: deja que el Señor sea tu guía. En los versículos 6 al 20 describe el juicio de Jehová contra los soberbios. En los versículos 6 al 9 habla de los muchos pecados de Israel. Leamos el versículo 6. Isaías dijo: Dios mío, tú has abandonado a tu pueblo Israel. El país está lleno de adivinos que han venido de Asiria y de Babilonia. Israel practica la brujería, igual que sus vecinos los filisteos. Israel hace negocios sucios con gente extranjera. Lo primero es que Dios ha abandonado a su pueblo. Esa es la primera afirmación que hace el profeta. En vez de hallarse en condiciones de percibir el glorioso destino que Dios les tiene preparado, prácticamente han dejado al Señor, han apostatado, ya no son leales, ya no son fieles ni obedientes al Señor, sino que han abandonado los caminos de la salvación y han dejado guiarse por las iniquidades. Dios ya no está con ellos ni de parte de ellos, sino en contra de ellos porque lo han rechazado. Y explica las razones de ese abandono. Habla que en el pueblo se practica la brujería, la adivinanza, igual que las naciones paganas. A semejanza de los babilonios, los filisteos tenían sacerdotes ocultistas y sus adivinos. Y ahora el profeso pueblo de Dios estaba practicando estas cosas. En vez de buscar la luz de Dios, acudían a dirigentes que estaban relacionados con el príncipe de las tinieblas. En vez de confiar en Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar la sabiduría en el lugar correcto, pues estaban yendo por el camino equivocado. Estaban cometiendo los pecados de las naciones que fueron expulsadas y destruidas por su maldad. Están haciendo lo que Dios aborrece.
Según el versículo 7 leemos: su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Aunque es una nación que por sus negocios ha obtenido mucho oro y plata, pero eran pobres en rectitud y fe. Han puesto su confianza en la guerra, en los caballos y en los carros, en el poderío militar, pero han dejado de confiar en el Dios Todopoderoso. Versículo 8. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. El reinado de Acaz se caracterizó por una gran decadencia moral en la cual el rey y su pueblo abandonaron al verdadero Dios y se volvieron a la adoración de ídolos. Se hicieron imágenes de Baal, ofrecieron sacrificios humanos a dioses paganos, se erigieron altares en toda Jerusalén, se dedicaron a lugares altos para quemar incienso a los ídolos en todo el país, y se levantó un altar pagano en el atrio del templo en Jerusalén, donde debía estar era el altar de bronce de Salomón para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces viene el versículo 9. Esta es una vergüenza, una terrible desgracia. No los perdones, Dios mío. Esto leí de la traducción del lenguaje actual. Esta infidelidad de Israel no merece perdón. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque ellos no reconocen su error y no piden perdón. El pecado imperdonable es aquel pecado del que no nos arrepentimos ni pedimos perdón. Ahora, el Señor pronuncia juicio sobre esta nación llena de soberbia. Versículos 10 al 18. Leamos el versículo 10, donde anuncia un terrible juicio que vendrá. Métete en la peña y en el polvo, escóndete de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Como ocurrió con Adán y Eva, cuando siente la presencia de Dios, el sentimiento de indignidad y terror ante la santidad de Jehová hace que el pecador se esconda. En Palestina abundan las cuevas y las cavernas que proporcionan protección natural en tiempos de peligro. Recordemos que en el gran día de Jehová cuando viene por su pueblo a juzgar, el pecador huye y trata de esconderse del Señor, pero esto será en vano. Entonces aparece como una especie de estribillo que se repite en el versículo 11 y el versículo 17. Dice: la altivez de la mirada del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada, solo Jehová será exaltado en aquel día. Los humanos han desafiado al Dios del cielo, se han exiliado en sus propias opiniones por encima de los decretos de Dios. En el gran día del juicio, los orgullosos y altivos de la tierra serán humillados delante del Señor y del cielo. Y en ese momento del juicio, el Señor será reconocido con toda su grandeza y majestad como creador, sustentador y juez de la tierra. En todo el universo y en este planeta, todos reconocerán la gloria de Dios. Entonces el juicio vendrá sobre Israel y todo lo que depositaron su confianza. Versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo lo arrogante. Se destaca en este versículo la expresión el día de Jehová. Es el día cuando se hará sentir la ira de Dios sobre las distintas naciones y sobre el mundo en general. Cuando una nación se vuelve tan impía, su suerte queda sellada y el Señor pronuncia sentencia sobre ella. Y el momento en que llegue a cumplirse esa sentencia se lo conoce como el día de Jehová. Esta frase nos hace recordar que el día de Jehová será sobre esta generación cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra y venga a quebrantar la soberbia y la altivez de los actuales habitantes del mundo. Por eso dice: todo soberbio, todo altivo y arrogante. El orgullo llevó a los hombres a oponerse a Dios y a oprimir a sus prójimos. El orgullo induce a los hombres a desafiar a Dios, obligándolo a transformarse en enemigo de ellos. En consecuencia, todo el poderío del cielo está desplegado contra ellos. Sigamos con los versículos 13 al 18. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fortificado, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada,
Solo Jehová será exaltado en aquel día y acabará por completo con los ídolos. En la Biblia los montes y muchas veces representan reinos. Así como la ira de Dios caerá sobre los orgullosos y altivos en el gran día de su ira, así también acontecerá con las naciones orgullosas, las naciones que se han vanagloriado y exaltado contra el Señor de los ejércitos, ellas serán abatidas y desoladas. El Señor dará juicio sobre todo lo que el hombre ha depositado su confianza y es motivo de orgullo. Entonces destruirá las torres altas, los montes altos, las naves de Tarsis, los tesoros, las pinturas preciadas. Todo lo que el hombre orgullosamente exhibe con altivez será destruido. La tierra quedará libre de los ídolos. En los versículos 19 al 21 se tratarán de refugiarse, de esconderse, pero será en vano. Versículo 19. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Ellos tratarán por todos los medios de esconderse del Señor. Generalmente en algunas invasiones, las naciones enemigas, las personas buscan refugio en las cuevas para no ser vistas ni muertas, pero ante la presencia del Señor, esto es en vano. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorara. Los que corren a protegerse de la presencia de Dios en las cuevas desecharán sus ídolos y ahora reconocen que son incapaces de socorrerlos. No necesariamente se trata de ídolos literales, pueden ser tesoros de oro y plata que han acumulado. Ahora ven que estos ídolos son totalmente inútiles y que no pueden proporcionarles alivio alguno y los desecharán como vanos. Versículo 21. Se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas a causa de la presencia formidable de Jehová y del resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Buscan refugio, buscan lugares altos donde adoran a sus ídolos, pero se dan cuenta que ante la presencia de Dios no hay lugar seguro. No hay forma de ocultarse de la presencia del Señor. Esto nos hace recordar Apocalipsis capítulo 6, que describe el día de la ira de Dios cuando los impíos dicen, ha llegado. Y entonces tratan de esconderse de la presencia del Señor y no podrán. Se acerca la hora cuando esta profecía se cumplirá y el Señor vendrá y sacudirá la tierra castigándola y haciendo justicia con aquellos que rechazaron su misericordia y menospreciaron su ley. Ahora, existe en el hombre la tendencia de esconderse de Dios en excusas y en otras cosas que abarcan su tiempo, el oro, las ocupaciones, y creen que al final del tiempo serán protegidos. Y no es así. Nada puede ocultarnos del Dios del cielo y su juicio. El último versículo de este capítulo tan interesante nos confronta con esta realidad. Voy a leer el versículo 22 en la Nueva Versión Internacional. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo nada más. Si tal es la suerte de los impíos, ¿por qué confiar más en ellos? El pueblo de Dios confiaba en su propia inteligencia y en la ayuda de sus vecinos paganos. Debía volverse a Dios para hallar en Él su socorro y fortaleza. Las riquezas, la nave de Tarsis, los grandes muros serán destruidos. El hombre con su altivez no podrá permanecer ante la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué confiar en el hombre? Dios fue quien le dio aliento al hombre y sin ese aliento la vida cesa. No tiene sentido levantarse en contra de Dios y confiar en un ser humano. Por eso la invitación aquí es a confiar en el Señor. Apreciado amigo y hermano, al estudiar este capítulo nos lleva a pensar, cuando el hombre pierde el sentido de las cosas y deja de confiar en Dios por confiar en otras cosas como riqueza, filosofía humana, deducciones científicas, pues su confianza está en el aire. El único refugio firme, como una roca, es Jesús. Es el único eterno y poderoso en quien realmente podemos confiar. Hay muchas promesas grandiosas que Dios tiene para nosotros. Hay un plan que Dios tiene para tu vida, pero esas promesas y ese plan de Dios
no puede hacerse efectivo si tú no lo quieres. Pero si deseas que el plan de Dios sea efectivo en tu vida, debes abrir la puerta de tu corazón y dejar que el Señor sea el centro de tu existencia y que Él dirija tu vida. Entonces, estas promesas de Dios serán para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.